Bueno, es un placer unirme a ustedes nuevamente aquí hoy. Soy el pastor David Greg Boone de la Iglesia Nueva Vida Brownsville y espero que estén obteniendo cosas maravillosas de su grupo de conexión. Y estoy emocionado por lo que Dios hizo. Ahora estamos en nuestra séptima semana y he estado aprendiendo mucho sobre cómo construir sobre las promesas de Dios. Quiero extenderte una invitación si no tienes una iglesia a la que asistas. Nos encantaría que te unieras a nosotros este próximo domingo. En la Iglesia Nueva Vida Brownsville abrimos nuestro café a las 9:30 de la mañana. Tenemos café y donas, luego el servicio empieza a las 10 y espero tener la oportunidad de conocerte y de simplemente conocerte mejor. Bueno, estamos ansiosos por nuestra lección esta noche y continuamos aquí construyendo sobre las promesas de Dios. Esta va a ser la lección 7 y creo que te va a bendecir enormemente. Bueno, acomodémonos y preparémonos para nuestra lección de esta noche. Nuestra escritura fundamental nos la da el apóstol Pedro, 2 Pedro 1, versículo 4. Hemos estado viendo este pasaje particular de las Escrituras durante las últimas 7 semanas, donde se nos dan promesas grandísimas y preciosas. Y luego, nota conmigo que a medida que aprendemos estas promesas, al añadirlas a nuestras vidas, nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina, lo que significa que las promesas que se nos han transmitido a ti y a mí, que son nuestras, también ayudan a moldearnos y formarnos para ser más como Jesucristo. Y la promesa de hoy es que de todas las promesas de las que hemos estado hablando, esta lección trata sobre la mayor promesa. En la víspera de la muerte de Jesús, mientras Él prepara a sus seguidores para enfrentar el futuro sin Él. Es en este momento, por supuesto, que están aterrorizados, tienen preguntas, se preguntan, ¿qué es lo que está a punto de suceder? Es en este momento de su temor y miedo que Jesús hace esta promesa grandísima y preciosa a todos ellos. Él lo dice en el capítulo 14 de Juan, versículos 16 al 18. Y aquí Jesús dijo, yo oraré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, aun el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque Él habita con ustedes y estará en ustedes. Y entonces Jesús hace una declaración poderosa: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y así nos damos cuenta, a medida que continúa allí, en Juan 14, versículo 26, Jesús dice, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quiero que sepan aquí esta noche que la entrega del Espíritu Santo es una promesa grandísima y preciosa. Tan fuerte es esta promesa que Jesús les diría a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, estando reunido con ellos. Quiero que notes esa palabra. Les mandó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que dice Jesús, dice Él, ustedes han oído de mí, porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Una vez más les digo, de todas las promesas, esta es la que es tan importante para ti y para mí. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta promesa del Espíritu es la morada del Espíritu de Dios que nos da poder a ti y a mí.
Es una promesa grandemente valiosa y preciosa que por medio del Espíritu que habita en nosotros, tú y yo podemos tener el poder para vencer el pecado en nuestra vida, vencer la tentación en nuestra vida y superar las debilidades y las cosas que están en cada uno de nosotros. Y aquí está la promesa grandísima y preciosa en Hechos 2, versículo 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, así como a tantos como el Señor nuestro Dios llamará. Es para todos nosotros. Imagina todas las promesas que Jesús podría haber hecho a los discípulos, pero no lo hizo. No prometió éxito inmediato, no prometió la ausencia de enfermedad o lucha. Él nunca garantizó un nivel de ingresos o popularidad, pero sí prometió la presencia capacitadora de su Espíritu en los creyentes. Todo lo que sucede desde el libro de los Hechos hasta el final del libro de Apocalipsis es el resultado del Espíritu de Dios trabajando en conjunto en los creyentes, trabajando en ti y en mí. Los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo y el Espíritu habitó en ellos y le dio a la iglesia primitiva el poder que necesitaban para enfrentar los desafíos que tenían por delante y para difundir el Evangelio por todo el mundo. Y después de que Jesús ascendió al cielo, derramó su Espíritu sobre ellos. El capítulo 2 de los Hechos registra esto, en los versículos 2 al 4. Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen o les daba la habilidad. Jesús promete que su Espíritu está disponible para todos. Jesús le diría a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, él dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes el sonido de él, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nacer de agua es el bautismo en agua y nacer del Espíritu es ser bautizado en el Espíritu con la evidencia de hablar en un idioma desconocido o no aprendido. Quiero tomar solo un momento aquí. Si deseas saber más sobre esta experiencia de nuevo nacimiento, tal vez no estés familiarizado con ella y quieras saber más sobre qué es, qué significa, o qué es el nacimiento de agua, o qué es el nacimiento del Espíritu. ¿Cómo se llena una persona con el Espíritu? ¿Cómo sabes que has sido lleno con el Espíritu? Te animo a que hables con tu líder esta noche. Tienen un breve estudio bíblico que se conoce como Más allá de la creencia, y esto se puede enseñar en una lección que puede durar 1 hora o dividir en 2. Y esto puede responder a tus preguntas y hacerte saber de qué se trata la salvación bíblica, de nacer de agua y de nacer del Espíritu. Les encantaría compartir eso contigo. Desde el momento en que una persona es bautizada en el Espíritu Santo, el cristiano ahora tiene acceso al mismo poder y personalidad de Dios. De hecho, el capítulo 8 de Romanos da testimonio de que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es ahora el mismo poder que está dentro de ti. Y a medida que el Espíritu de Dios actúa en la vida de los creyentes, comienza a ocurrir una transformación cuando tú y yo somos bautizados en el Espíritu, llenos del Espíritu. Comenzamos a pensar de la manera en que Dios piensa, amamos la manera en que Dios ama, vemos como Dios vería
y así vivimos en poder, oramos en poder, caminamos en poder. Este poder produce algo en nuestras vidas. Primero, produce lo que se conoce como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre, es dominio propio. Cuando eres bautizado en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo de Dios, esto comienza a producirse en ti. También disfrutamos de lo que se conoce como los dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12 dice, y nos muestra que al tener al Espíritu en nosotros, tenemos acceso a la sabiduría, al conocimiento, la fe, la enseñanza, la sanación, la profecía y la predicación. La Biblia dice, Pablo dice que es obra de ese mismo y único Espíritu que ahora está en nosotros. Y así, cuando estos dones están activos, tú y yo somos empoderados. La iglesia está empoderada para hacer el trabajo para el cual fue destinada, y el resultado es poderoso. A través del Espíritu Santo recibimos poder, pero no solo poder. Quiero que piensen en una palabra, empujar, empujar. P es por poder, U es por unidad, S es por supervisión, H es por santidad. Eso es lo que esta promesa trae para ti y para mí. Sabemos que recibimos poder, pero también recibimos unidad. El capítulo 4 de Efesios dice, versículos 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando mantener la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz, tú y yo, santos, nunca se nos dice que creemos unidad, nunca se nos dice que la creemos, sino más bien que mantengamos la unidad, porque el Espíritu la proporciona. Sí, estoy viviendo en el Espíritu, bautizado, lleno del Espíritu, entonces habrá un deseo de unirme a otros creyentes. La comunión no siempre es fácil. Las personalidades pueden diferir, pero la unidad siempre es posible. Mira Corintios 12, 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, seamos judíos o gentiles, seamos siervos o libres, todos hemos sido hechos para beber en un solo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El Espíritu de Dios unifica a la iglesia, nos unifica unos con otros. Y así tenemos poder, tenemos unidad, pero el Espíritu de Dios también nos supervisa a nosotros y a la iglesia. Solía conocer a una persona que supervisaba un complejo de apartamentos. Era un supervisor. Una vez pregunté, bueno, ¿cuál es realmente tu trabajo? Descríbeme tu trabajo. Y él lo expresó de esta manera: yo mantengo el lugar en funcionamiento. El Espíritu hace lo mismo y más por ti y por mí y por la iglesia. Si buscas la palabra de Dios, encontrarás la lista de tareas de Dios sobre cómo mantenernos en funcionamiento o cómo mantener a la iglesia en funcionamiento. Encontrarás que la lista de tareas de Dios es reconfortante para los creyentes, guiando al creyente hacia toda verdad, revelando las cosas que aún han de venir, ofreciendo oraciones de intercesión y dando testimonio de que el santo está caminando en salvación. Atestiguan la presencia de Dios con señales y milagros, creando una atmósfera divina de verdad, sabiduría y libertad. Todo eso viene a través de la obra del Espíritu en nosotros y en la iglesia. A través del Espíritu Santo de Dios recibimos poder, unidad y supervisión, pero la lista está incompleta sin esta palabra, santo.
Santo, el Espíritu de Dios, también está esforzándose por hacernos santos. Es su Espíritu Santo el que hemos recibido, la obra del Espíritu de Dios en ti y en mí es limpiarnos del pecado y santificarnos para la obra que debe hacerse en el reino. Pablo recordó a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 6, versículo 11. Él dijo, pero ustedes han sido lavados, pero han sido santificados, pero han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero después de eso, la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador hacia los hombres, se manifestaron no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Siendo justificados por su gracia, deberíamos ser hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. A menudo me preguntan sobre la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que Efesios 5, versículo 17, donde dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y aquí está en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Dios quiere que estés lleno de su Espíritu, no solo lleno, sino desbordante, no solo desbordante, sino intoxicado, no solo intoxicado, sino tambaleándote tanto en su Espíritu, abrumado por su Espíritu, ebrio en su Espíritu. Esto es lo que Dios desea para ti y para mí. Porque si el Espíritu está trabajando en nosotros, habrá su poder, habrá unidad, habrá su supervisión y habrá una santidad en nosotros. 1 Tesalonicenses luego da una advertencia. Capítulo 5, versículo 19, dice, lo que sea que hagas, no apagues al Espíritu, no apagues al Espíritu. Lo que significa es, no ahogues el flujo del Espíritu. No obstaculices al Espíritu en su trabajo en tu vida o en la iglesia. Y así puedo hacerte algunas preguntas. ¿Estás persistiendo en la desobediencia? ¿Te estás negando a perdonar a alguien? ¿Estás albergando odio? La ira está constantemente a tu alrededor, amargura. ¿Estás persistiendo en una relación adúltera, persistiendo en la fornicación? ¿Estás involucrado en actividades inmorales? Quizás estás haciendo algo deshonesto, estás mintiendo constantemente, estás alimentando tu carne y descuidando tu alma. Escucha, si la respuesta es sí a cualquiera de eso, estás apagando al Espíritu dentro de ti. Quieres su poder, quieres su dirección, quieres su fuerza, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Así que miramos hacia nuestro Salvador Jesucristo y podríamos decir que Él es el sargento y nosotros somos el pelotón. Él dirige y lidera y nosotros obedecemos y seguimos para realmente hacer lo que nos dice Salmos 23, que Él es nuestro pastor. Así que si Él es nuestro pastor, debemos caminar y seguirlo, sabiendo que a medida que Él nos guía, nos llevará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí hay una señal que me ayuda a mantenerme en sintonía con el Espíritu. Sé que el fruto o el subproducto de cuando el Espíritu de Dios fluye en mí es que el amor va a salir de mí, la alegría estará en mí, la paz, la paciencia y la bondad. La bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, todas esas cosas van a salir de mí. Estos son indicadores en mi tablero espiritual de que el Espíritu de Dios está trabajando en mí y habitando en mí. Y cada vez que los percibo, sé que estoy caminando en el Espíritu.
Y cada vez que me falta, sé que estoy fuera de sintonía con el Espíritu. Eso es un indicador para mí. Necesito orar, necesito acercarme a Dios, necesito volver a un altar y arrepentirme. Necesito orar en el Espíritu para que ese desbordamiento ocurra nuevamente en mi vida. Lo que sabemos es esto, Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu de Dios que trabaja en ti va a cumplir la voluntad de Dios y te ayudará a ser lo que Dios desea que seas. Fija tu corazón en la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Dios te bendiga. Espero que esto te fortalezca y te anime. Deberías tener muchas cosas de las que hablar y comentar esta noche. Y te invito, si deseas saber más al respecto, por favor, pregunta. Hay personas allí que estarían encantadas de sentarse y guiarte, enseñarte, hablar contigo sobre lo que significa estar lleno del Espíritu de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Espero que tengas un gran momento de discusión e interacción esta noche. Espero verte la próxima semana. Dios te bendiga.